Buenos días, hoy es 24 de marzo de 2026 y esto es un programa especial por los 50 años del golpe de Estado en Argentina, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un acontecimiento que no solamente marcó la historia de este país, sino que, inscripto en un plan de coordinación continental, transformó a América Latina entera. Hoy hablaremos sobre terrorismo de Estado, sobre la trama civil del golpe, sobre el disciplinamiento a la clase trabajadora argentina y de la continuidad también del proyecto cultural y económico de la dictadura en la Argentina de Javier Milei, con el recuerdo de quienes dejaron su vida en pos de la búsqueda de la felicidad pública, pero también con la voluntad de buscar respuestas que nos sean de utilidad para los tiempos de hoy. Empezamos entonces este programa especial. Ahí estamos, el 24 de marzo, que va a ser apoteótico, no solamente acá en la Plaza de Mayo, sino en las plazas del interior. Incluso sé también que en Madrid, en todos lados, se va a recordar, no festejar. No hay nada para festejar, pero sí recordar que logramos esa democracia, que tenemos que cuidarlo, apuntalarla, sobre todo con este gobierno negacionista total. Pero le estamos demostrando a Milei y compañía que la resistencia continúa, porque Milei no nos ha vencido, así que la lucha continúa. Y hay que continuar, queridos compañeros. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Y vaya que seguimos de pie. Vamos a presentar entonces a la mesa de análisis que nos acompaña hoy. Para mí es un honor, de verdad, que me hayan incorporado y que me hayan hecho parte. De verdad, estoy muy agradecido, muy emocionado por estar con ustedes, pero vamos a empezar con esto. Nos acompaña hoy Roberto Montoya, periodista y escritor. Bienvenido. Encantado. Un placer, como siempre. Andrea Benítez Dumont, de la casa, periodista. Gracias, Turca, por haber forjado esto. Gracias a vos. Bienvenida. Josefina Martínez, también otra de la casa, Izquierda Diario. Bienvenida. Muchas gracias. Y Ángel Capa, entrenador de fútbol, entre otros rótulos que también podrían caberle. Bienvenido al tablero. No Bueno. es el tablero, pero podría serlo, ¿por qué no? Este es un espacio de continuidades. Vamos a empezar, y quiero empezar contigo, Roberto, para que nos ofrezcas una perspectiva sobre la contextualización del golpe de Estado, porque tiene ciertas particularidades, ¿no? Hay un contexto continental que es propicio para que el golpe suceda, y también hay un contexto mundial que tiene unas particularidades que son interesantes y dignas de analizar. Adelante. Sí, bueno, recordemos que en 1976 es época de plena Guerra Fría entre las dos superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética con Brezhnev como secretario general, Estados Unidos con Gerald Ford, que en ese mismo año ya cambia porque llega Jimmy Carter. Es una época que hacía solamente un año que se había terminado la guerra de Vietnam, con la derrota de Estados Unidos, donde pierde a 55.000 soldados. Es el año también, 1976, que muere Mao Zedong y llega Deng Xiaoping y empieza ese camino hacia un capitalismo de Estado muy particular. Y en Europa, bueno, tenemos un año antes, 2 años antes, en el 74, la Revolución de los Claveles en Portugal, y en 1975 en España, la muerte de Franco. Y los PCs europeos principales, sobre todo en Italia, Francia y España, que estaban distanciándose de Moscú en una línea del eurocomunismo, ¿no? Eso. Y por el lado de América Latina y el Caribe, es una época donde 2/3 de toda la región eran dictaduras militares, auspiciadas, apoyadas y armadas por Estados Unidos, que tenía en esa época en el canal de Panamá la base de la Escuela de las Américas, que dependía del Comando Sur de Estados Unidos, en el cual se entrenaron miles de oficiales latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, en torturas, en todo tipo de métodos
para aplicar posteriormente en sus respectivos países, ¿no? Desde dictaduras había desde Haití, todo Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, pero también Brasil, Bolivia, y los últimos procesos antes del golpe de Argentina fueron el de Pinochet, 1973, en Chile y en Uruguay. Entonces, en ese contexto es que se produce el golpe de Videla, y recordemos que incluso 4 meses antes, en octubre, noviembre de 1975, hay una cumbre en Chile convocada por Pinochet, en la cual se cita a los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para coordinar los esfuerzos en la lucha contra sus respectivos opositores. Es una época que, recordemos, hay un surgimiento de cantidad de grupos políticos militares, de guerrillas en América Latina, la mayoría inspiradas en la Revolución Cubana, y las dictaduras del Cono Sur se coordinan y dan nacimiento a lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? De perseguir a los opositores allí donde se encontraran. Ese es un poco el clima que existe previo al golpe, pero en la propia Argentina también hay un preámbulo de ese golpe, que es el gobierno supuestamente democrático, constitucional, de la segunda esposa de Perón, María Estela Martínez Perón, conocida como Isabelita, y viviendo todavía en Barcelona en su exilio dorado, que nunca fue posible extraditarla, que fue una época nefasta. Ella llega poco después de que terminara la anterior dictadura militar. Recordemos que Argentina ha tenido muchos golpes militares desde 1930, y la anterior había sido la encabezada por el general Onganía de 1966 a 1973. En el 73, el 25 de mayo, salimos muchos de los que estábamos presos políticos de esa dictadura, y 3 años después empieza la nueva dictadura, la de Videla, pero durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, de María Estela Martínez de Perón, empieza una violencia impresionante. El propio Estado crea una estructura paramilitar, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que en menos de 2 años mató a 1000 personas, activistas de todo tipo, sindicales, estudiantiles, de las villas miserias, persecución de artistas, todo el mundo cultural, abriendo el camino para los militares. Ya le cede la represión interior a los militares y abre el camino a esa situación de caos, de violencia, de una inflación de 300%, etcétera. Hace que muchos sectores del gran capital, de la Iglesia y distintos partidos de la oposición piden la llegada de los militares para poner orden. Gracias, Roberto, por esa intervención. Me quedo con 2 de las cuestiones que nombraste para lanzarla a las compañeras en la mesa. La primera se la voy a plantear a Josefina, porque vos hablabas de un elemento muy interesante, que es que, claro, en ningún golpe de Estado la violencia política comienza en el momento en el que se da el golpe, ¿no? Hay un preámbulo, hay un contexto de violencia política que se va desarrollando previamente. Entonces, me gustaría escucharte en ese sentido, Josefina. Sí, esto creo que es muy importante. Lo hablábamos con Roberto antes, unos minutos antes de que empezara el programa. Antes de meterme en eso, agradecerle a Canal Red por este programa especial, y a La Turca en especial por la organización, y a Nacho. Pero bueno, creo que lo de los antecedentes es muy importante, porque efectivamente esto no empieza el 24 de marzo de 1976. Hay un proceso político que es previo y que tiene que ver con también la situación que Roberto hacía referencia, que empieza mucho antes, digamos. En Argentina, si queremos poner una fecha
podríamos hablar de mayo del 69, del cordobazo, del rosariazo, del segundo rosariazo, del clasismo cordobés, del mendozazo, del tucumanazo, el porteñazo, de distintas luchas obreras, populares, estudiantiles, de radicalización política que comenzaron a darse y que acompañaban, digamos, ese proceso internacional que también había de radicalidad obrera, popular, política, etc. Bien, contra eso es que se va a organizar el golpe de Estado, pero contra eso se empieza a organizar antes la reacción, digamos, la contrarrevolución. Y empieza, por ejemplo, bajo el gobierno del propio Perón, en noviembre del 73, no olvidemos, es la primera acción reivindicada por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Después empieza la organización desde el Ministerio de Bienestar Social del propio Perón con López Rega, de esa alianza anticomunista que tenía esos métodos fascistas para ir contra la militancia política, contra los delegados de empresa, contra los militantes de izquierda, etc. Y que va a crecer en algo que se conoce como el Operativo Independencia. El Operativo Independencia se puede, digamos, definir como un ensayo general digamos, del golpe de Estado, del genocidio. Se comienza en febrero de 1975. Es un gran operativo militar con miles de militares que se concentran. Tucumán es una provincia del norte argentino, donde había grandes luchas, por ejemplo, de los ingenios azucareros, movilizaciones estudiantiles, etc. Y en febrero del 75, Isabel Martínez de Perón va a sacar un decreto, que en ese momento era un decreto secreto, el 261, que decía que le ordenaba al ejército, y lo leo textualmente, ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Es decir, le daba carta blanca al ejército para que entrara en Tucumán, para que formara los primeros centros clandestinos de detención. Se llama La Escuelita, terrible, ¿no? Ese nombre, La Escuelita, en Famaillá, en una localidad tucumana, donde empiezan las torturas, los secuestros, en la persecución. Es decir, se empieza a ensayar lo que después se va a generalizar y lo que las fuerzas represivas van a generalizar a partir de ese mismo año, con secuestros, con persecuciones, con asesinatos directamente de la militancia política. Y acá hay que decir algo, entonces había un acuerdo entre ese peronismo en el poder, las Fuerzas Armadas, sectores de la policía, de las burocracias sindicales, después podemos retomar esto. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta que podemos retomar. Porque había un proceso de insubordinación, de rebelión, de insurgencia obrera y popular que les daba pánico a la clase dominante. Le daba pánico que los trabajadores en las fábricas dijeran no va más, no vamos a ser esclavos, vamos a organizarnos, vamos a luchar, queremos mejores condiciones de vida, y también que muchos sectores se planteaban que esas mejores condiciones de vida venían de pelear por otra sociedad. Había diferentes políticas y estrategias, digamos, podemos en otro momento discutir, no es el tema hoy, pero en general había una conciencia política de sectores juveniles, obreros, de trabajadoras, de trabajadores, que había que cambiar la sociedad, que había que luchar por una sociedad, una perspectiva socialista, que había que terminar con el capitalismo, que había que tomar el ejemplo de la Revolución Cubana, de los procesos de descolonización, de la radicalidad. Y eso le daba pánico a los grandes empresarios, a los ricos, a la iglesia, a los empresarios, porque lo que vino fue no una locura de militares, sino que fue un golpe cívico, militar, eclesiástico, judicial, que conspiraron contra la clase trabajadora, contra los sectores populares. Entonces, retomar ese antecedente es muy importante. ¿Por qué? Porque también queremos recuperar una historia que no es una historia solo de víctimas de un proceso que sí, fue terrible y que lo repudiamos, decimos ni olvido ni perdón, fue un genocidio, etc. Pero también fue un proceso, y bueno, los compañeros que están en esta mesa a mí me da mucho orgullo, porque todos fueron militantes que luchaban por una causa, y que la siguen haciendo hoy, por una causa de transformar esta sociedad.
Y así como los que están en esta mesa, toda una generación luchaba por transformar la sociedad y por eso quisieron liquidarlos, por eso quisieron aniquilarlos, para liquidar esa idea, pero bueno, hay que decir que no lo lograron y bueno, hoy esta reflexión es parte de eso, ¿no? Vamos atando cabos de a poquito y vamos entrelazando las intervenciones, porque una de las cosas más interesantes que decía Josefina es que, bueno, ese despertar de la organización de la clase trabajadora generaba un espanto terrible en la clase empresarial, en los grandes tenedores de riqueza, y hay que hablar también, porque poco se habla, de ese componente civil en el golpe, de esa trama civil que forma parte indescriptible y que explica muy bien cuáles fueron las relaciones que fueron dándose durante el golpe de Estado y durante la dictadura. Ángel, me gustaría preguntarte por eso, porque hay empresas que tienen un rol fundamental en el terror más grande que el Estado argentino desarrolló sobre su población. Sí, a mí me parece que es muy importante lo que dice Josefina, ¿no? Que hay que tener en cuenta eso, porque eso es una enseñanza para todos, para las futuras generaciones. El golpe, en realidad, como decía Josefina, no es una acción de militares asesinos, torturadores, violadores, o mejor dicho, no es solo eso. Si el golpe fue preparado y organizado mucho tiempo antes por grandes empresas, por grandes empresarios y con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica también. Entre las empresas que uno puede mencionar está la Ford, Mercedes-Benz, que tenían comunicación directa con la dictadura, inclusive para denunciar sindicalistas combativos, etc. Inclusive había centros de detención también ahí y de tortura, y han desaparecido y asesinado trabajadores en esas empresas. Otras, como Ingenio Ledesma, de Techint, por ejemplo, el diario La Prensa de la capital, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, grandes empresarios, economistas argentinos y estadounidenses, comandados por Martínez de Hoz, que inmediatamente fue nombrado ministro de Economía de la dictadura. A los 2 días de asumir la dictadura, el Fondo Monetario le dio a la dictadura un préstamo enorme que le estaba negando al gobierno de Isabel Martínez hasta ese momento. 127 millones, si me permitís la apreciación, Ángel. Exactamente. Un disparate de dinero. Bueno, todo eso también ocurrió en otros países, ¿no? Para saber, cuando los empresarios hablan de democracia, la democracia ellos la utilizan en la medida en que puedan acumular beneficios. Cuando se enciende la alarma de la rebelión popular, se terminó la parodia de la democracia y financian no solamente a golpes fascistas, sino también golpes civiles, como está pasando en Argentina en este momento. En Chile también participaron empresas, la ITT, por ejemplo, el diario El Mercurio, la empresa Anaconda del Cobre, en fin, muchas empresas, y también la oligarquía de los países esos. En Argentina, la sociedad rural, por ejemplo, participando claramente en el golpe, activamente. Y en España también. En España, el generalísimo, por gracia de Dios y desgracia de los españoles, fue apoyado no solamente por Hitler y Mussolini, que sin esos dos no ganaba la guerra, sino también por la banca March, por la banca Urquijo, con los hermanos Urquijo, con Juan March, con la empresa Texaco, con el presidente del Corte Inglés en ese momento, que financiaban ese golpe. Es decir, yo creo que esta es una enseñanza que tenemos que aprovechar, porque esto sirve para en adelante también. En este momento en Argentina también las grandes empresas y grandes empresarios, Galperín y otros más, apoyaron a Milei y siguen apoyando porque necesitan un personaje de esta naturaleza, lacayo de Donald Trump, un lacayo baboso del terrorista más grande que hay en este momento en el mundo, que es Donald Trump. ¿Por qué motivo? Porque eso limpia el terreno para que las empresas puedan aprovecharse de la clase trabajadora, ¿no? con más libertad. Lo mismo ocurría en aquel momento del golpe. Es decir, los militares que fueron un instrumento criminal de los grandes empresarios. Entonces le limpiaban el camino
aterrorizaban a la población, atenazaban a la población y mientras tanto acumulaban beneficios. A mí me parece que es una enseñanza importantísima para tener en cuenta, porque esto está ocurriendo en Argentina en este momento. Todas las grandes empresas, la oligarquía, los grandes empresarios que hablan de democracia, mienten, no les interesa. Mirá, me acuerdo de una frase de Anguita, cuando le preguntaron, Anguita, si usted tomara el gobierno, ¿qué haría? Dice, duro 2 días, porque aplicaría la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos. Es decir, lo que la clase dominante pone como excusa es mentira. Si uno aplica eso, se terminó la historia, ¿no? Bueno, eso me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Ángel. Enseguida voy contigo, Andrea. Me gustaría retomar alguna de las dos cosas, de las muchas cosas interesantes que dijo Ángel, pero me quedo con dos. Una es el rol de laboratorio de Argentina en este proceso continental, ¿no? Porque Chile y Argentina fueron los 2 primeros países donde se implementaron de forma más brutal el plan económico, el ladrillazo, esta cuestión de los Chicago Boys. Hablaban de Martínez de Hoz, recordemos, cuya familia, el primer Martínez de Hoz que llegó a Argentina, que era traficante de esclavos, vínculos directos con la Federación Rural Argentina. Hablábamos también del préstamo increíble que le da el Fondo Monetario ni bien asume la cartera. Entonces todas esas cuestiones me parecen súper interesantes a la luz de esto, de dar cuenta del rol de la trama civil, porque cuando uno dice las empresas participaron abiertamente en el golpe, no está diciendo solamente que a los empresarios les convenía tener un gobierno que siguiera las directrices macroeconómicas. Estamos hablando de participación directa, de que los fichajes de los trabajadores en las empresas se utilizaban para irlos a secuestrar a sus casas, de mandos medios de las empresas señalando a sus trabajadores para que sean secuestrados, torturados y desaparecidos. Estamos hablando de una magnitud que no nos imaginamos y de una crueldad terrible. Y hacia la crueldad voy, Turca, porque me gustaría que me hables de los centros de detención que también son un elemento distintivo de la dictadura argentina, donde se explayó y donde se desarrolló la crueldad más brutal, probablemente de la historia del país. Sí, hay que citar y mencionar que la desaparición forzada de personas, que es el delito y el crimen que cometen los militares y las fuerzas represivas argentinas en general, con el apoyo de civiles, de muchos civiles, no es inaugurada en el 76. Ya mencionaban antes las compañeras y el compañero del 74, del 75, de cómo se iba atosigando con terror a los militantes estudiantiles, profesores, obreros, los comités de obreros en las fábricas eran directamente aplastados por la burocracia sindical que los señalaba uno a uno y se los entregaba al policía o a la Fuerza Armada que pasara por allí, sin ningún tipo de problema. El tema es que la AAA, por ejemplo, inauguró una actualización del terror que en Argentina no se conocía. Por ejemplo, iban y repartían en las casas de la gente que tenían fichada, que eran sus objetivos, un volante negro con la calavera, los huesos y la lista de nombres de las personas que iban a ir a buscar. A esos los iban señalando, los que ya estaban eliminados y los que faltaban eliminar. Era muy conmocionante que en las casas los familiares, las madres, hermanos recibieran ese volante, porque era el pase a la muerte más terrible que la AAA empezó a implementar. Uno de los muertos que la AAA hizo en la Facultad de Matemáticas de Buenos Aires, de la UNBA de entonces, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue un compañero que ahorcaron frente a la estatua que hay en San Martín, de Boulogne-sur-Mer, de la plaza de Boulogne-sur-Mer, donde está la reproducción de la casa de San Martín en dicha ciudad. A otro compañero, Daniel Wiener, estoy nombrando unos, no nada más, pero porque fueron esto de dejar
ahorcado a un estudiante en las calles, y por supuesto con el volante y la firma de la AAA. Y Daniel Wiener también fue quemado, y por supuesto con el volante de la AAA. Silvio Frondizi, que era hermano del presidente Arturo, que fue hermano del presidente Arturo Frondizi, un presidente desarrollista en los años 60, antes del Cordobazo y de todo eso, y el yerno de Luis Mendiburu. Fueron masacrados en la casa directamente. Ya la AAA lo había anunciado a bombo y platillo que iban a eliminar a la gente que le molestara las cosas que decían. Y Silvio Frondizi era un profesor y un personaje de gran calado, de respeto, en el conjunto de la universidad. Cuando había problemas, hacíamos huelgas en las facultades, le decíamos, profesor, nos da clase en la calle, entonces cortábamos las calles, venía Silvio Frondizi y daba clases en las calles. Estaba absolutamente jugado con la Revolución Cubana y nos llamaba a nosotros, muchachos guevaristas, ay ustedes, muchachas guevaristas, tengan cuidado. Siempre nos trataba de proteger un profesor universitario, pero aparte de altísimo vuelo, había hecho también un grupo político que se llamaba Espartaco y demás. Bueno, los primeros tiempos frente a la AAA hubo un gran desconcierto, porque a su vez se multiplicó en La Plata como la CNU y se multiplicó en Mar del Plata como la CNU también, que agarraron, por ejemplo, en La Plata, en el año 75, a un grupo de estudiantes del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Socialista de los Trabajadores, entonces, PST, entonces, Partido Socialista de los Trabajadores, que estaban haciendo una pegada contra la AAA y fueron masacrados totalmente. Fueron 10 compañeros en la masacre de La Plata. Bueno, también en Mar del Plata, la noche de las corbatas, mataron a un conjunto de abogados que defendían a presos políticos y a obreros combativos. Es decir, todo esto que fue sembrando terror en las calles, a las noches entraban en las casas, en las calles, gritaban nombres, tiraban tiros, todo esto que fue avanzando con el control del terror social que necesitaban los militares para establecerse y establecer el silencio, que ese miedo no le fuera una confrontación a su acción. Comenzaron de cualquier manera en los primeros tiempos cuando eran secuestrados en los domicilios, o en las casas, o en las fábricas, o en las facultades, un grupo de madres, 14, que se juntaron en Plaza de Mayo, pero realmente fueron juntados por los mismos milicos, porque los mandaban del Ministerio del Interior al Ministerio de otra cosa, al Departamento Central de Policía y demás, y dijeron, bueno, estamos dando vuelta hasta por el Ministerio de Hacienda, vamos, ahí está la Plaza de Mayo, enfrente está el gobierno, vamos directamente al gobierno. Por supuesto que no las dejaron entrar, tenían una carta para presentar al presidente Videla, donde decían dónde están nuestros hijos. Así comenzó un movimiento inocente, porque fueron en función de que la policía le dijo, ustedes no pueden estar paradas, empiezan a circular, las madres empezaron a marchar y después para identificarse en una gran procesión que se hace en la provincia de Buenos Aires, en Luján, que van todos los católicos, se ponían el pañal de gasa que se usaba entonces en la cabeza con el nombre del hijo. Y la gente le preguntaba, ¿y eso qué es? Entonces ellas iban explicando
qué había pasado, por qué habían sido secuestrados sus hijas y sus hijos. Ya llegaremos a los centros. Llegaremos, Andrea. También hay que hablar sobre una característica muy distintiva. No sé si vos lo ves así también, Turca, pero claro, los centros de detención, tortura y exterminio tenían una característica que no es común en este tipo de centros que han sido utilizados por distintos regímenes a lo largo de la historia, que en Argentina el caso, y también en las dictaduras latinoamericanas el resto, que estaban en el medio de la ciudad. Usualmente ese tipo de campos de exterminio, de concentración, suelen estar en las afueras. Esto sucedía a plena luz del día y formaba parte de esa faceta como diurna, si se quiere, de la dictadura, de esa cotidianeidad, de la crueldad, en donde convivía perfectamente la vida del resto de la población y esos centros de tortura, de detención, de exterminio. Seguramente tendremos tiempo para repasarlo más adelante a lo largo del programa. Okay. Roberto, me gustaría ir contigo respecto al rol de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y hay una discusión también ahí al respecto porque también está la teología de la liberación por un lado, el papel de cierta parte de la Iglesia que quizás en algún momento intentó hacer algo respecto a la dictadura, pero es un debate interesante y que también forma parte de la trama civil, ¿no? El papel de la jerarquía eclesiástica. Sí, bueno, recordemos que Argentina, como el grueso de América Latina, tenía una fuerte herencia de la conquista española, de la presencia de la Iglesia Católica, que se hace más firme, si se quiere, con los gobiernos militares. Hay una relación muy estrecha desde 1930 en adelante, pero creo que se acentúa aún más con la dictadura de 1966 al 73 de Onganía, y después en la época que ya en el golpe que estamos hoy recordando con Videla, que él como otros generales y otros militares también de aquí era de misa diaria, ¿no? Es decir, la Iglesia tenía un papel predominante y los capellanes castrenses tenían una influencia muy importante en el poder, a pesar de que la Constitución de 1853 habla del derecho de los cultos y que es un Estado laico, no es un Estado confesional. Siempre ha tenido mucha importancia. Se dictaron muchas leyes para darle privilegios a la Iglesia Católica, que por cierto muchas de ellas siguen existiendo todavía hoy, después de muchos gobiernos democráticos siguen existiendo. Pues la Iglesia Católica, predominantemente lo que era la conferencia episcopal, con Tórtolo, ¿no? El arzobispo Tórtolo y otros tenían una relación muy directa con el poder. Y bueno, después de las investigaciones y las causas judiciales que hubo, permitieron saber que obispos, arzobispos, estaban tan implicados que incluso visitaban a prisioneros desaparecidos en los campos de exterminio, y a los que eran católicos trataban de convencerles que les confesaran a ellos, y después con esos datos iban a los torturadores para decirles lo que habían confesado, y los que no lo eran les decían, bueno, es que tú sabes lo que puedes hacer si quieres vivir, tienes que hablar, hijo mío. Eso era un poco la actitud y lo que desarmó incluso a muchos prisioneros que no preveían una cosa semejante, ver en las propias cárceles a jerarcas eclesiásticos cumpliendo ese papel de complicidad directa. Hubo otro sector del clero, considerado más moderado, que miró para otro lado, trataba de ignorar lo que pasaba, decía que no tenía ninguna constancia que eso sucediera, pero estaba también el otro sector. Recordemos que en esa época era una época de auge de la teología de la liberación, que en Argentina fue muy fuerte el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que, bueno, bajo la inspiración que dio el Concilio Vaticano II, había muchos curas villeros que trabajaban en la zona de las villas miserias, curas obreros, vamos, que se jugaban la vida
y muchos de ellos fueron asesinados precisamente por eso, por comprometerse hasta ese punto, ¿no? Entonces, ha habido distintos tipos de situaciones y la propia jerarquía eclesiástica señalaba, así como los empresarios señalaban a los sindicalistas clasistas, también la jerarquía trataba de deshacerse de esos curas rebeldes, ¿no? Hubo curas que abrazaron la lucha armada, como también hubo en España, ¿no? Curas que abrazaron la lucha armada para combatir a la represión. Ese fue un poco el fenómeno y que siguió estando presente la Iglesia católica. Hace algunos años, creo que fue en 2023, hubo un cierto mea culpa y ahora en marzo hubo un cierto mea culpa, siempre relativo, pero obligados por el clima de los juicios contra los represores, contra los genocidas, se vieron obligados a de alguna manera hacer un mea culpa sobre todo ese periodo, ¿no? Josefina, gracias Roberto. Josefina, voy contigo para hablar en términos de qué rol jugó en el golpe de Estado y en la dictadura, bueno, la burocracia sindical y lo que algunos pueden considerar como los partidos burgueses. ¿Cómo ves vos esa situación? Bueno, el rol de la burocracia sindical, lo comentaban antes un poco los compañeros, fue importante, por ejemplo, un gran sector de la burocracia de los sindicatos, para que conozca la audiencia que no es argentina. En Argentina hay un modelo sindical único, es decir, que hay una sola gran central sindical, o casi prácticamente una, que unifica todo, y una burocracia sindical muy fuerte. Y un gran sector de esa burocracia jugó un papel en la formación de la AAA, ¿sí? Y ya llegado el golpe, en esa colaboración con las empresas, con los grandes empresarios, con los militares, en señalar las listas de los delegados de las comisiones internas, lo que aquí serían los comités de fábrica. Entonces, un rol de colaboración activa muy importante. Ahora bien, eso era justamente, había empezado a ocurrir una cierta escisión, porque había grandes sectores de trabajadores que incluso venían, digamos, de tener una afinidad con el peronismo, que empezaban a enfrentarse con el propio peronismo en el poder, ¿no? En julio del 75 se da el Rodrigazo y se da la primera huelga general contra un gobierno peronista. Surgen las coordinadoras interfabriles, que eran espacios de autoorganización en la provincia de Buenos Aires, muy importantes. Es decir, que había realmente un desafío no solo al Estado, sino a esa propia burocracia sindical. Bueno, después ya durante la dictadura, esto se va a dar, perdón, pero bueno, estamos todos con las alergias, con una colaboración. ¿Te tomar un poquito de agua? Está muy bien, hay que cuidarse porque estos días son particularmente complicados. Terribles. Una colaboración de un sector de las burocracias sindicales, pero también sectores que después, a partir del año 79, etcétera, también empiezan a resistir a la propia dictadura, digo, de la clase trabajadora, y esto es importante también se van a empezar a dar las primeras luchas, las primeras huelgas, que después van a coincidir con esas luchas de las madres, de los organismos, etcétera, y que van a empezar hacia el año 82 a dar una respuesta más generalizada de resistencia a la dictadura. Esto también es un elemento importante. Y después tenemos el rol que se va a jugar post-dictadura, digamos, que también tenemos que empezar a entrar, ¿no? Donde todos estos sectores van a tratar de volver a poner todo, digamos, la casa en orden, como es digamos, lo que plantea, por ejemplo, el alfonsinismo, el radicalismo, tratar de volver a una situación, digamos, de status quo donde se consigue llegar a, digamos, una democracia organizada, constitucional, etcétera, etcétera, pero sobre la base de lo que algunos llamaron una gran derrota histórica, es decir, imponer una democracia de la derrota. La idea de que, bueno, puede haber libertades democráticas, pero lo que no se va a discutir es la deuda externa, es la subordinación al Fondo Monetario, son los planes del neoliberalismo, y la burocracia sindical va a colaborar con esa perspectiva, digamos, de mantener
ese status quo que los gobiernos subsiguientes, ya fueran los radicales, los peronistas, etcétera, van a mantener con la aplicación de los planes del neoliberalismo, con el ataque a la clase obrera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí creo que hay un panorama, ¿no?, de cómo van actuando. Lo que a mí me parece importante destacar de nuevo es por qué se dio el golpe, ¿no? El golpe es un genocidio y es un genocidio de clase, ¿sí? Y esto hay que plantearlo claramente, contra esa efervescencia, contra esa autoactividad, contra esa organización que se daba en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, en el arte, en la cultura, en el movimiento de las mujeres, etc. Había una efervescencia, había una radicalidad, había una perspectiva de transformación social que es lo que quieren erradicar con el golpe militar. Entonces, frente a eso, bueno, cuando vuelve el peronismo al poder en el 73-74, ya el rol del peronismo va a ser un rol de tratar de establecer el orden, ¿sí?, de imponer el pacto social, después la AAA, etc. No lo van a conseguir, la radicalidad continúa y se implementa el golpe militar como un intento de ponerle fin a esa historia. Gracias, Josefina. Ángel, me gustaría ir contigo hablando sobre el Mundial del 78. Es un hito ineludible cuando hablamos sobre la dictadura argentina, por alguna de las cosas que planteábamos anteriormente, de que convivía la crueldad en el ejercicio de tortura con la vida diaria, y vaya si convivió que se pudo desarrollar un Mundial de fútbol que, bueno, enriqueció a los contratistas a través del Estado en la construcción de infraestructura para el Mundial, que obviamente pauperizó los fondos públicos porque el Estado invirtió un montón de dinero que nunca le volvió en aquello. Pero claro, es también todo un hito porque Argentina termina saliendo campeona del mundo en ese momento particular, y yo, más allá de todo lo que pasó alrededor del Mundial del 78, me gustaría lanzarte una pregunta más allá de eso, porque desde las izquierdas siempre solemos ver al fútbol como una cuestión de pan y circo, como opio de los pueblos o como una cuestión de distracción. Y a mi gusto, no sé cómo vos lo ves, hay también una alternativa dentro del fútbol para un fútbol más popular, que no es el fútbol moderno que vemos ahora, pero sí que puede haber un fútbol popular. Yo, como uruguayo, miro con envidia las demostraciones de activismo de las hinchadas argentinas, de los clubes mismo a nivel institucional, que cada 24 de marzo organizan algo. Andrea me pasaba el otro día un video de la hinchada de Banfield que proyectaba imágenes de sus hinchas desaparecidos. Entonces, más allá de lo del Mundial del 78, te quisiera preguntar por eso, ¿no? ¿Hay una oportunidad para generar algo diferente respecto al fútbol y que no lo miremos siempre como la distracción? El fútbol y el deporte en general. Primero, con respecto al Mundial 78, tengo que decir que efectivamente la dictadura quiso aprovecharse de ese Mundial, pero lo que no saben, también los políticos democráticos se quieren aprovechar, siempre se cuelgan de los triunfadores, siempre van... me acuerdo cuando Indurain ganaba los Tours, acá había codazos para ir, meterse en el avión y sacarse la foto con Indurain. Eso ocurre siempre, pero eso dura poco. Eso no tiene mucha duración. Además, la gente del fútbol que es manipulada, de todos modos, voy a contar una anécdota. En Santa Fe, de todos modos, quiero decir, no lo pueden manipular del todo. Mantienen un conocimiento más allá de lo que le quieren decir. Cuento esta anécdota. En Santa Fe hay dos clubes que son rivales, Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe. En la época de la invasión de Irak por Estados Unidos, con la mentira de las armas de destrucción masiva, que lo hacían en todos los lados, en todas las partes, Aznar todavía lo dice, bueno, con todo ese tiempo que pasó, jugaba Colón contra un rival cualquiera. Y la hinchada de Colón sacó una pancarta que decía: Bush, en la cancha de Unión hay petróleo. Por lo tanto, no se lo habían creído, ¿viste? El tema de las armas de destrucción masiva. Es decir, hay muchas anécdotas. ¿Y cómo se iban defendiendo? En la época que estaba prohibido Perón, en las canchas del fútbol argentino se vendían las fotos de los jugadores, de fulano, de mengano, y decían: tengo la foto del centrodelantero del Real Madrid. Era Perón, que estaba acá. Y la gente compraba la foto del centrodelantero del Real Madrid, que era Perón. Bueno, pero hay una investigación de Gustavo Veiga, un periodista muy comprometido, sobre el deporte y la
y la dictadura, ¿no? De la dictadura del 76. Bueno, hubo 220 deportistas desaparecidos. Y algo que a mí me llamó la atención, el 70% jugadores de rugby. Un club entero de rugby asesinaron. El club Los Tilos de La Plata. Exactamente. 168 rugbyers fueron Eso es. secuestrados, desaparecidos y fusilados. Bueno. 168. ¿Y por qué razón? Porque la mayoría de los jugadores de rugby eran universitarios. Claro, no había tantos jugadores de fútbol en la universidad y tantos jugadores de fútbol que militaban. De todos modos, también hay muchos jugadores de fútbol que desaparecieron, ¿no? Uno de mi ciudad, que se llamaba Rivada, que fue asesinado en aquella época, ¿no? Jugador de fútbol. También un atleta, Miguel Sánchez, que fue uno de los primeros que fueron asesinados, y un tenista, que se llamaba Daniel Shapira, jugador de tenis, que también estaba comprometido. Y hay un par de anécdotas que cuenta Gustavo Veiga en ese libro que son interesantes. La hinchada de Huracán, en el año 76, era una hinchada peronista de izquierda, de la JP, de los Montoneros. Entonces jugaban un partido con Estudiantes de La Plata en La Plata, que también era una hinchada también peronista de izquierda, ¿no? Entonces, en el entretiempo, cada uno de los hinchas de Estudiantes llevó una letra, y en el entretiempo la unieron y decía Montoneros. Tuvo una represión terrible inmediatamente, la pusieron en el alambrado de la cancha. Entonces fueron inmediatamente reprimidos. Y un señor que era hincha de Huracán, que fue el primer muerto en una cancha de fútbol, por la dictadura, ¿no? Este señor había ido con el hijo y como no tenía entrada popular porque estaba repleto, sacó plateas. Pero resulta que fue al baño. Y la represión lo agarró en el medio, le pegaron un tiro y lo mataron. Este fue el primer muerto en una cancha de fútbol. Y hay otra. En 1981, la hinchada de Chicago, de Nueva Chicago, jugaba un partido con Defensores de Belgrano, iba ganando 3-0 y empezaron a cantar la marcha peronista. Primero despacito, después toda la tribuna cantando la marcha peronista. Y la represión inmediatamente fueron palos, en el suelo había 49 hinchas que los llevaron presos, algunos en la comisaría, otros a Devoto. Y entonces al domingo siguiente, la hinchada de Nueva Chicago jugaba en Buenos Aires, contra Atlanta. Y entonces 300 hinchas fueron frente a esa comisaría donde estaban detenidos los compañeros, los hinchas, y empezaron a silbar la marcha peronista y aplaudir, ¿no? Y entonces inmediatamente salió la policía. Salieron todos los policías de la comisaría y cuando lo iban a atacar empezaron a cantar el arroz con leche. Y entonces cantando el arroz con leche se fueron hasta Mataderos y la policía no podía intervenir. Entonces hay un montón de cosas dentro del deporte y dentro del fútbol que usaban las hinchadas también como resistencia, ¿no? Es decir, también había cantitos en la época que estaba prohibido el peronismo, etcétera, que cantaban con la letra del aliento al club, pero con la música de la marcha peronista. Entonces pues decían, vamos River, por ejemplo, ¿no? Entonces no podían hacer nada, porque era la letra de... Bueno, quiero decir que sí, que es cierto, que el fútbol es utilizado ahora también, y yo creo que ahora más que nunca, en todo el mundo, hay una cantidad de partidos impresionantes, hay un proceso, la palabra es muy fuerte, pero no me sale otra, de idiotización a través de la utilización del fútbol muy poderosa. Le venden la camiseta de los ídolos, que vale 100 y pico de euros, y que no es la camiseta del ídolo, es la camiseta de cualquier camiseta que le ponen el nombre del ídolo. Bueno, hay una utilización del fútbol, pero las hinchadas en aquel momento de la dictadura tenían recursos, como he contado algunas anécdotas, como para ofrecer resistencia, ¿no? Gracias, Ángel, por esas anécdotas, porque también una de las cosas que revela es que bueno, una de las búsquedas más fuertes de la dictadura fue también intentar quitarle la alegría a la clase trabajadora y no han podido, ¿no? Porque incluso en esas muestras de ingenio popular, mezcla de alegría, se demostraba que la gente, a pesar del terror que vivía diariamente, siempre intentaba encontrarle una salida. Andrea, me gustaría hablar contigo a la luz del desarrollo de los organismos de derechos humanos.
más allá de los reveses que se han generado, porque bueno, la ley de obediencia debida o el punto final son reveses que se han sufrido, pero otra de las cuestiones que yo como uruguayo también veo con cierta envidia, porque ustedes fueron capaces de juzgar a sus militares, a sus verdugos, sí que bueno, hubo gente que no fue juzgada y como digo, hubo reveses, pero sí que lo lograron. Videla murió en la cárcel, nosotros como uruguayos no tuvimos... En el baño. En el baño concretamente. En el baño de la cárcel. Nosotros no tuvimos esa suerte, pero seguro vos tenés más que aportarnos en ese sentido. Bueno, la verdad que el estar en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde estás en la puerta del abismo, donde no solamente es tu abismo, es el abismo del que tenés al lado, de la que tenés al lado, que a veces podés tocar, otras veces no, a veces podés abrazar, a veces podés compartir la comida, a veces podés ayudar en un parto. Todo eso es una fortaleza impresionante de vida que queda para siempre en la memoria. No hay forma que nadie lo borre. Y no hay forma que nadie borre al compañero de al lado, a la compañera de al lado, a la compañera que tuvo el nene en el campo, en el suelo, con la ayuda de mujeres, ni de una nena de 13 años, que estaba en las mismas condiciones que los detenidos desaparecidos, maniatadas como nosotros, de pies y manos, 13 años. Todo eso que es una construcción de terror, de horror, de desesperación, es también la base de la construcción de la memoria, del compromiso con la memoria. Que yo diga y hable de esa nena de 13 años, que gritábamos, por favor, sáquenla. Nunca supe su nombre, pero nunca dejé de gritar por ella. Y todavía la tengo, por supuesto, en mi oído, en la memoria de mi oído, el que gritaba, gracias chicas, gracias chicas. Tampoco olvido el parto que hubo en el centro clandestino donde yo estaba, de una compañera que empezó con el trabajo de parto, estaba en condiciones tan deplorables como nosotras, con las manos atadas atrás, en fin, y no había nada limpio. Y nos ofrecíamos, los que pensábamos, yo pensaba que tenía la ropa interior limpia, que me sacaran la ropa interior para dársela al bebé y a la compañera. Y de golpe, con la capucha puesta, por supuesto, los ojos vendados, en la cola del baño, que era era una apertura así, una letrina, empezamos a chocarnos unas con otras, y también chicos, y nos agarrábamos de la mano porque íbamos a sacarnos la ropa voluntariamente para dársela a una compañera. Si eso no es solidaridad, si eso no es humanidad, si eso no son los valores nuevos, escribamos de nuevo la historia, pero que eso esté presente. En los centros clandestinos, los traslados sabíamos dónde eran, a la muerte. Cada vez que los días se establecían, empezábamos a gritar los nombres de los que se habían ido, de los que estábamos y de los que se iban a llevar. Primero era un susurro, después comenzaba a ser más fuerte y después era un grito, aunque eso estaba acompañado, por supuesto, por patadas, palos, etc. Pero no podía quedar en el anonimato ni en la nada a un compañero que se llevara. Hubo 814 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en toda la República Argentina. Cuando nosotros en la Asociación de Detenidos Desaparecidos comenzamos a hacer los trabajos de recuperación de datos, trabajos de RT, teníamos contabilizados 365, porque el ministro del Interior, Ibérico Saint-Jean, había dicho que iba a establecer un centro de reeducación,
sabíamos que eran los centros clandestinos, uno por año, es decir, 365. Y buscamos 365 campos. Después nos dimos cuenta que no eran 365, que a su vez tenían connotaciones con la comisaría de al lado o con la comisaría del otro distrito y demás. Después empezamos a escuchar escuelitas, la escuelita de Famaillá, la escuelita de Bahía Blanca, de la aeronáutica, que siempre parece que la aeronáutica no existía. La aeronáutica dio los aviones para los vuelos de la muerte y en la escuelita de Bahía Blanca era un edificio de la aeronáutica argentina. Lo digo porque Ángeles de Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca fue la noche de las corbatas, que mataron a todos los compañeros abogados. Bueno, cada vez se iban, eran más. Cada vez que llamábamos a testimoniar, porque la asociación empezamos a mezclarnos cuando se formó la CONADEP. Pero solamente hablábamos nosotros y decíamos los nombres de los milicos y lo guardaban. Y volvíamos a insistir y lo guardaban. Entonces dijimos, esto parece que viene solamente de un lado. Nos empezamos a juntar y dijimos, basta, no damos más nombres, no damos nada. Empezamos a hacer nosotros los trabajos de recuperación de datos, de un compañero que tenía un familiar acá o de otro que había caído allá y demás, y empezamos a agrupar estudiantes, obreros, amas de casa, de todo, curas, por supuesto, de la teología de la liberación, estudiantes, profesores, bueno, todos, y por los centros, escuelitas, todo lo que habían de una u otra manera dejado pistas sin querer los milicos, pero para que nosotros nos sirvió para ir buscando lugares. Por ejemplo, nosotros estamos en la búsqueda desesperada de la nieta o nieto de Mirta Baravalle. Ana María, su hija, que cumplía años justamente el día de ayer, 23, estaba embarazada de 8 meses cuando fue secuestrada con su compañero Julio César. Los dos pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Nos han dado montones de pistas, unas falsas, otras... Hasta ahora no hemos podido encontrarla. Mirta murió con 100 años. Decía que no se moría porque estaba esperando a su nieta o a su nieto. Se iba a llamar Camila o Ernesto. Tal era el peso de la Revolución Cubana en los sentimientos, en las emociones de todos y cada uno de nosotros. Y otra que quiero mencionar, una de las madres de Plaza de Mayo, es Elia Spen. Bueno, Norita Cortiña falleció no hace mucho y estaba en todas y cada una de las luchas, como también Mirta Baravalle, con 100 años terminó y nos dejó ella se hizo fotógrafa a los 60 años y empezó a fotografiar de todo. Dejó las fotografías que algún día las vamos a traer acá, a Canal Red, que también si quieren, por supuesto, y a España. Y Mirta Baravalle, Norita Cortiña y Elia Spen. Elia Spen tiene 96 años, apenas va caminando, está muy flaquita, pero nos falta los jueves. Va en su silla de ruedas, nos falta los jueves a la Plaza de Mayo y tuvo un compromiso total, siempre con la lucha de los obreros durante la dictadura y postdictadura. Y las leyes de punto final y obediencia debida, después de que terminó la dictadura militar, las impuso Alfonsín, Raúl Alfonsín, el aparente primer demócrata. Había más alfonsinistas a veces en España que en Argentina. Las impuso, que era la ley de punto final, no hacer ninguna denuncia más a los militares, ni por supuesto, ni ningún juicio, y la impunidad, que no se podía tocar solamente a ninguno. Y los únicos que fueron juzgados en el 85 bajo un presupuesto equivocado, que fue la teoría de los 2 demonios, porque no fueron 2 demonios que se enfrentaron, fueron las fuerzas represivas, asesinas, genocidas contra el pueblo argentino. Y el pueblo argentino no era un demonio, y sus organizaciones tampoco.
Gracias, Andrea. No te saco ni te pongo una coma y te pido perdón por cortarte, pero Disculpa. el tiempo es tirano y sabés que tenemos que seguir. Les propongo ahora, compañeras, si les parece, para cerrar este especial, un minuto final sobre las continuidades del proyecto económico, cultural y político de la dictadura argentina en el presente del país. Vamos a conservar el orden con el que empezamos y seguimos durante el programa. Así que, Roberto, voy contigo, un minuto final. Bueno, creo que tenemos ahora una situación bastante dramática en Argentina, que después de la recuperación de la democracia en Argentina, era difícil pensar una involución como la que ha habido tantos años después, con un personaje como Javier Milei, con ese negacionismo evidente que tiene, con esos rumores cada vez más fuertes que se están escuchando de un intento de indulto a todos los militares que todavía están en juicio o por enjuiciar. Y esto, desgraciadamente, sucede en Argentina, pero es parte de una ola internacional de la cual en España tampoco estamos ajenos a esa situación, esa ola ultraderechista que llega totalmente otros crímenes también, pero que está negando el genocidio de Argentina y contra la cual es muy difícil actuar, pero bueno, hay una resistencia que se está viendo en las calles, hay una represión justamente porque está habiendo mucha movilización y bueno, la esperanza es que la gente sabe todo lo que luchó en el pasado y que no va a resignarse frente a una situación como la actual, ¿no? Josefina. Bueno, hoy personajes nefastos como Javier Milei quieren, digamos, hacer homenajes a los militares genocidas, quieren negar parte de esta parte tan importante de la historia, ¿no? No nos sorprende de personajes nefastos que también apoyan al genocida Netanyahu, o que es uno de los pocos que a nivel mundial está tan activamente apoyando las guerras imperialistas de Trump actualmente como la guerra en Irán. Entonces, como siempre dice mi querida compañera Miriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda, ellos son negacionistas de los crímenes de la dictadura porque lo que quieren es imponer la continuidad con esos planes económicos y sociales de la dictadura contra la clase trabajadora, contra los sectores populares. Bueno, pero como decía Roberto, lo importante también es ver que hay resistencia, como la hay en fábricas como FATE, que están luchando contra los despidos, como Lustramax, como otras que se enfrentan a esa reforma laboral del Fondo Monetario y de Milei, y que tratan de unirse al movimiento estudiantil, a la lucha de los docentes, de la sanidad, etc. Bueno, hoy 24 de marzo nos pone orgullosos y contentos que en Argentina hay una enorme movilización y también bueno, muy contenta de poder compartir mesa con tremendas luchadoras y luchadores que estuvieron en ese momento en Argentina, que se exiliaron por la dictadura y que bueno, hoy estamos compartiendo lucha acá también. Ángel. Bueno, para mí lo que ocurre ahora en Argentina es una dictadura civil. No es una dictadura militar, pero es una dictadura civil que tiene sus muertos también, con Bullrich, que era ministra de Seguridad, y que no respeta en absoluto. Es decir, Milei ha dicho muchas veces que él es un topo dentro del Estado que quiere destruir el Estado. No le importa en absoluto la democracia, lo dice además. Si el Congreso vota algo que a él no le gusta, dice, me importa 3 carajos, se los veto. Bueno, inclusive no responde cuando el Congreso le rechazó 3 propuestas que él tenía para, por ejemplo, para darle dinero, para no quitarle dinero a los discapacitados, entre otras cosas. Bueno, desconoce el mandato del Congreso y no les da dinero, a pesar de que en el Congreso se decidió eso. Es decir, hace lo que quiere, apoyado por Donald Trump, pero esto no es un invento de la izquierda trotskista.
Esto lo dijo Donald Trump públicamente cuando estaba él ahí. Dijo, a este, señalándolo con el dedo, lo salvé yo, porque perdía las elecciones, yo lo apoyé y entonces ganó. Es decir, es un lacayo baboso de Donald Trump y de Netanyahu también. Es decir, es una dictadura civil lo que ocurre en esta... A pesar de ser un personaje estrafalario, idiota, porque yo digo idiota de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es decir, un tipo de escaso entendimiento y engreído sin motivo. Es un idiota cruel. Pero es una dictadura civil lo que ocurre en Argentina, apoyado por los grandes empresarios y la oligarquía también. No sé hasta qué punto, porque se le está escapando un poco de las manos. Y además, porque hay una gran resistencia. Y voy a decir algo. El tiempo de los pueblos suele ser más lento que lo que todos pretendemos que sea muy rápido. Algo va a pasar en Argentina con toda seguridad. Andrea. Sí, bueno, primero, gracias a Canal Red, a Nacho, que ahora me decías Andrea, que me dijiste que sí enseguida al programa para reunir a tan queridos compañeros con orgullo y profundo afecto. Pero acá están. Estos son nuestra memoria. Ellos son los que determinaron un tiempo mejor de sanidad y de salud mental y de salud emocional, y saber que lo que queremos y pensamos, lo pensamos y lo decimos con el corazón. Y en ese corazón habitan ellos, los 30.000, no los que tratan de retasear que esa cifra de 30.000 no existe. No, mire, es más aún. Pero de los 30.000 que se pudo sacar datos y conexiones, algunos muy cortos, solamente el nombre y dónde vivía, pero fueron 30.000 y fue un genocidio, exactamente, porque era el buscar a un grupo dentro de un grupo nacional, social, que el otro grupo buscaba exterminar. Por eso implementó los centros de clandestinos de detención, tortura y exterminio, los llamados campos de concentración en Argentina. Quiero leerles un pedacito de una carta que escribió Julius Fučík cuando él estaba detenido antes de ser fusilado. Lo leímos en el alegato, en la cuarta parte de la ESMA, que hubo 3 partes. En esta parte tocaban 780 casos de detenidos desaparecidos y, por supuesto, todo el plantel de la ESMA era responsable y culpable de la vida y la muerte de los 780 que presentamos. Y en el alegato final nos dimos el lujo de poner lo siguiente y decirlo. Y nos sentimos contenidos y compelidos en la palabra que pronunciara Julius Fučík, militante comunista de la resistencia contra los nazis, asesinado en 1943. Solo les pido una cosa: los que sobrevivís a esta época, no olvidéis. No olvidéis ni a los buenos ni a los malos. Reunir con paciencia los testimonios de los que han caído por sí y por vosotros. Un día el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos, sus esperanzas, y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero, cuyo nombre perdurará. Yo quisiera que todos ellos estuviesen cerca de vosotros, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos. Gracias, Andrea. Gracias por haber estado hoy con nosotros y por haber gestado esto también. Así Nacho, que, ¿me dejás decir claro, una frase? la última. Son 30.000. Ni olvido ni perdón. Se Y anota, reconciliación. Se anota entonces. Nosotros, desgraciadamente, hemos llegado al final. Nos gustaría quedarnos más tiempo.
quizá para otra ocasión lo podamos hacer de manera más amplia y más extensa. Estaré encantado de poder hacerlo con ustedes. Así que Roberto Montoya, Andrea Benítez Dumont, Josefina Martínez y Ángel Capa, muchas gracias por haber estado en este espacio, en esta casa hoy. Sepan que también es la casa de ustedes. Yo, antes de despedirme, quisiera dedicarle este programa a todas y todos los compañeros que, bueno, acá hay algunos, pero que están desaparecidos, concretamente a Norma Beatriz González Barkin y a Mireya Barkin, su madre. En ese recuerdo, entonces, les dedicamos este programa especial y me gustaría irme con unos versos de Citarrosa. Así pues, no habrá camino que no recorramos juntos, tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo, del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, señoras, un saludo fraternal, dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho, patria en el espanto, de mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. Hasta pronto.